Saludos, les quiero dar la bienvenida a Escultura. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre los primeros hombres y la primera civilización. Antes de empezar, les quiero recordar que el episodio está disponible en Spotify y YouTube y pueden encontrarnos en Facebook e Instagram. Sigmund Freud una vez dijo: el primer humano que lanzó un insulto en lugar de una piedra fue el fundador de la civilización. Muchos de nosotros aprendimos de cómo llegamos al mundo desde pequeños. Ahora de adultos parece que nos hemos olvidado de cómo funcionaban las primeras civilizaciones y los primeros hombres. Es por eso que en este episodio vamos a aprender sobre cómo evolucionamos y qué cosas hacíamos antes que todavía hacemos hoy día. Sabemos que los arqueólogos averiguan cosas del pasado excavando en los lugares donde se encontraban antiguos edificios y asentamientos. Estos estudian objetos como herramientas y cerámicas para hacerse una idea de cómo era la vida en el pasado. La mayor parte del conocimiento que teníamos de la historia antigua venía de los mitos y las leyendas. No se empezaron a buscar pruebas reales hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando los europeos adinerados empezaron a viajar y coleccionar antigüedades. Estas pruebas se encontraron en Grecia y Roma, donde edificios y esculturas estaban a la vista. En el Medio Oeste, ciudades enteras permanecieron enterradas bajo la arena hasta que los europeos empezaron a buscar objetos de su pasado. Los arqueólogos estudiaron pistas como descripciones literarias para descubrir dónde podían estar las ciudades y excavar para encontrarlas. Estos descubrieron objetos que habían estado enterrados durante siglos. Por desgracia, algunos de ellos se estropearon porque estos primeros exploradores no tenían los conocimientos que tenían los arqueólogos de hoy en día. Uno de los primeros arqueólogos fue el empresario alemán Heinrich Schliemann, quien estudió dos largos poemas, la Ilíada y la Odisea. Él decidió utilizar las pistas que encontró en los poemas para buscar las dos ciudades. En el 1870 descubrió a Troya cerca de Asia Menor y encontró la ciudad fortaleza de Minesas en el 1876. Aquí halló grandes cantidades de oro, demostrando que la civilización era fabulosamente rica. En el 1922, el arqueólogo británico Howard Carter hizo un gran descubrimiento tras larga búsqueda de la tumba del faraón niño egipcio Tutankamón. Él y Lord Carnarvon, quien habían financiado la expedición, encontraron los saqueadores de tumbas. No la habían descubierto y todos los tesoros funerarios seguían allí. El rey llevaba una máscara de oro y su momia se encontraba en el interior de 3 sarcófagos de oro, uno dentro de otro. En otra sala estaban todas las posesiones que pudieran necesitar en la otra vida. La biblioteca del rey asirio Asurbanipal, quien reinó el siglo XVII a.C., contenía 20.000 tablillas con inscripciones muy primitivas. Cuando se descifraron este tipo de alfabetos, se comenzó a leer los antiguos registros históricos, que añadieron más información sobre cómo las distintas civilizaciones vivían y se organizaban en comunidades. Hoy día, los arqueólogos pueden hacer filmaciones muy exactas, basándose en sus hallazgos. Pueden emplear métodos científicos para calcular la edad de los objetos. Claro está, sin los arqueólogos tendríamos un conocimiento de la historia muy limitado y las ciudades perdidas del mundo antiguo habrían permanecido enterradas para siempre. La primera evidencia de criaturas parecidas a los humanos se remontan a más de 4 millones de años en África. Sí, estos son restos de criaturas similares al mono llamado Australopithecus o monos del sur. Estos parecían simios, pero caminaban erguidos, medían entre 3 a 4 pies, tenían brazos largos, piernas cortas y un pequeño cerebro en un cráneo de frente ancha. En el 1964 se encontró un esqueleto en Adar, Etiopía, quien se llamó Lucy. Más tarde se descubrió que era un macho. Los humanos y los simios descienden del mismo ancestro que podía ser el Egyptopithecus, o mono egipcio, quien vivió en Egipto hace unos 35 millones de años y trepaba por los árboles en 4 patas. Hace 5 millones de años, el Homo habilis, o el hombre hábil, fue el que apareció en África.
Este podía usar herramientas simples de hierro y no solo los dientes y las manos para matar y preparar los animales de los cuales se alimentaba. Fabricaba las herramientas golpeando una piedra contra otra para afilar los bordes, y puede que estos hayan sido los que descubrieran el fuego, observando cómo los rayos a veces incendiaban los árboles. Especies más inteligentes de hombres como el Homo erectus o el hombre erguido aparecieron por primera vez en África hace unos 1.8 millones de años. Al ser más altos, más delgados y capaz de moverse con rapidez por la pradera, el Homo erectus aprendió a cazar animales grandes con armas más afiladas. Fue el primer homínido que abandonó el continente africano y viajó hacia el norte y el este. Se han encontrado restos en China, Java y Europa. Este tenía mandíbulas prominentes y espesas cejas. Vivía en grupos y cocinaba sus alimentos en el fuego. Los machos Homo erectus salían a cazar, dormían en cuevas o construían sencillos refugios con armas y pieles, mientras que las hembras recogían bayas, cuidaban de los más pequeños y recogían madera para encender un fuego que sirviera para mantener el calor y poder cocinar la comida. Los huesos encontrados en el lugar de uno de los campamentos en China muestran que estos Homo erectus cazaban y mataban elefantes, rinocerontes, caballos, bisontes, búfalos de agua, camellos, jabalíes, ovejas y antílopes. No es posible que los cazadores captaran y mataran animales tan grandes como estos, con armas tan sencillas, a menos que tuviesen un cerebro más grande y fueran más inteligentes que sus ancestros. Puede que el Homo erectus tuviera una capacidad de habla simple, aunque aún tenía pesadas mandíbulas desarrolladas para masticar carne cruda. Es por esta razón que todavía hoy día muchos seres humanos tenemos los cordales, que son las 4 muelas que tenemos al final de la boca, la mandíbula, pero como los humanos evolucionan, cada vez más y más humanos nacen sin estos cordales. Así que miren para allá. Hace 75,000 años empezó a aparecer gente con un aspecto más moderno, los primeros Homo sapiens o hombres inteligentes, donde sus restos fueron encontrados en África, Europa y Asia. Los neandertales eran una especie de Homo sapiens que aparecieron hace miles de años, 200,000 años casi. Su nombre viene del Valle Neander, en Alemania, donde se encontraron huesos en una cueva en el 1857. Los neandertales tenían el cerebro más grande que los humanos modernos y por lo que sabemos fueron los primeros en realizar ceremonias religiosas y enterrar a los muertos con sus posesiones para la otra vida. Así que, al enterrar a las personas y llevar a cabo este tipo de rito, no viene de la religión per se. Desde esta época ya se llevan a cabo los ritos, algo como un instinto de ser humano más racional que puede pensar. Los hombres modernos, a los que se han denominado científicamente Homo sapiens, aparecieron hace 125,000 años y llegaron a Europa hace 40,000. Tenían frentes altas, barbillas huesudas y su cerebro era más grande que el de sus ancestros. Estos empezaron a pintar y a dibujar en las paredes de las cavernas. Aquí, además de llevar a cabo ritos, se está viendo cómo buscan expresarse, comunicarse y dejarse entender a través de pinturas y dibujos. ¿Por qué hacían esto? ¿Será que aquí estaban creando más conciencia sobre el por qué, para qué, cómo qué, cuándo y dónde? Hace miles de años, mucho antes de que aprendieran a escribir, la vida para los primitivos nada más consistía principalmente en cazar y comer. Pinturas rupestres y otras obras de arte nos muestran que algunos de estos hombres creían en determinados ritos y costumbres religiosas. ¿Sería más fácil conseguir alimento? ¿Se pintaban a veces? Grababan en paredes y techos oscuros donde nadie pudiera verlas. El artista tenía que utilizar antorchas para adherir, subirse a una escalera para llegar al techo. De hecho, el hecho de que la pintura estén escondidas sugiere que podrían haber sido parte de algún ritual secreto para conseguir más caza. La gente creía que las pinturas le ayudarían a cazar más animales. O quizás pensaban que dibujando estos animales aseguraban su multiplicación de forma que siempre había muchos para cazar. Los hombres pintaron y esculpieron en las paredes de las cadenas durante 20,000 años
y se han encontrado muestras en Europa, África, Asia, las dos Américas y Austria. No dan muchas pistas sobre los cambios climáticos y el entorno. Con el tiempo, los cazadores mejorarían las armas y técnicas para encontrar animales. También eran capaces de capturar a los animales más grandes llevándolos a lo alto de una colina o metiéndolos en ciénegas. A medida que fueron desarrollando el lenguaje, pudieron comunicarse entre sí, lo que también hizo la caza más fácil y efectiva. El periodo paleolítico o edad de piedra antigua describe el tiempo que transcurre entre la primera vez que se usaron herramientas simples. Los cazadores utilizaban lanzas, arcos, flechas y cuchillos para matar a sus presas y anzuelos para pescar peces en lagos y ríos. Estudiaban la configuración del terreno y dónde era más probable que los animales se juntaran para resguardarse. También observaron que algunos animales se iban a otras zonas cuando el tiempo se hacía más frío o más cálido. La observación de su entorno les ahorró mucho tiempo y esfuerzo y les hizo la vida más fácil. Algo que deberíamos seguir practicando hoy día, mirar nuestro entorno, observarlo para ver qué está ocurriendo y ahorrarnos tiempo y esfuerzo con el fin de que la vida se nos haga más fácil. La mayoría de los cazadores-recolectores vivían en pequeños grupos de 2 o 3 familias, ya que un mamut o un bisón duraba más tiempo si había que alimentar a pocas personas. A veces, los grupos se hacían más grandes si había mucha comida en los alrededores. Es posible que cada grupo hubiera tenido un líder que tomara las decisiones por los demás e hiciera los planes. Cazar era importante, pero la recolección era vital porque proporcionaba una dieta más variada. Los hombres empezaron a descubrir dónde crecían determinadas nueces, frutas y hierbas. Aprendieron que las abejas fabricaban miel que servía para endulzar la comida. Además, las plantas le proporcionaban una fuente regular de alimento que servía para alimentar el grupo cuando estaba la escasez de caza. Los cazadores tenían lanzas de madera con punta de piedra para capturar las presas y usaban trozos de madera o de hueso como tiradores de lanza. El grupo no permanecía en el mismo lugar durante mucho tiempo y cuando los animales se movían, los hombres los seguían. La piel de los animales tenía muchas utilidades, entre ellas estaba la de fabricar ropa. Cuando las pieles de esas preparadas se cortaban con cuchillo de piedra, se hacían agujeros a lo largo de los bordes para poder coser las pieles juntas, usando una aguja de hueso e hilo fabricado con tendones de los músculos de los mismos animales. Así que le daban uso 100%, te voy a comer, te voy a usar a mí, te voy a coser, voy a usar tus partes para poder aprovecharme de ellas. Pero al final de todo esto era un instinto. Tengo frío, necesito arroparme, ¿qué es lo que puedo conseguir? Los cazadores y los recolectores del periodo paleolítico consiguieron otros importantes avances. Domaron animales salvajes como los lobos, que se convirtieron en los primeros perros de caza. También se dieron cuenta que las semillas de las hierbas que se recogían se podían plantar y producir más plantas. Gracias a estos descubrimientos pudieron asentarse y formar comunidades. Las primeras comunidades agrícolas comenzaron hace más de 12,000 años. Estos domesticaban animales como ovejas y cabras para conseguir leche y carne. Los campesinos necesitaban sol y agua para sus cereales, así que las primeras comunidades se asentaron en las orillas de los ríos de cálidas tierras del medio oeste y del norte de África. Algunos grupos de familias construyeron casas de barro y ladrillo agrupadas en formas de aldeas. Aprendieron a fabricar lo que necesitaban para cultivar herramientas para trabajar las tierras, cestas para recoger cereales y cuencos para almacenar la comida. También hacían palos con los que se hacían agujeros y zanjas poco profundas en las tierras para plantar semillas. El cultivo era lento y laborioso. Los campesinos solo podían cultivar lo suficiente para alimentar a sus familias, lo que significa que todos los miembros capacitados de la comunidad tenían que trabajar para sobrevivir. Hoy día hemos llegado a un avance inmenso y si nos imaginamos cómo hubiésemos tenido que vivir en esta época, no estuviésemos ni escuchando este episodio, ni yo haciéndolo, estuviésemos recolectando comida, palitos, fuego, prender por aquí, prender por acá. Imagínense.
Pero nuevas herramientas fueron inventadas, así como el inventado del arado, el arar. Probablemente el primer arado fue una rama con puntos en forma de tenedor que se arrastraba por el suelo para levantar la tierra. Los primeros campesinos de Mesopotamia utilizaban cuchillos para recolectar el trigo. Los tallos ya cortados se golpeaban con palos para separar las semillas. Estas se convierten en harina para hacer pan. Las primeras ciudades se construían con ladrillos y barro, pero se acababan derrumbando con el tiempo. Por eso es que poco a poco empezaron a crecer más ciudades que fueron construidas encima de estos derrumbos. En la antigua ciudad de Cataluyuk, en Turquía, no tenían murallas exteriores, las casas estaban todas unidas y no habían calles. Había una escalera hasta el tejado de cada casa donde se abría una puerta para entrar. En Cataluyuk, los artesanos fabricaban adornos, joyas, vestidos, con el fin de comerciar. Los habitantes enterraban sus miembros bajo unas plataformas debajo de sus casas. Previamente dejaban a los muertos, a los cadáveres, fuera para que se secaran bajo el fuerte sol. Las casas de Cataluyuk tenían un salón, un almacén y un santuario. Estas contenían figuras de yeso, de dioses y a veces pinturas de animales en las paredes. Si vemos un montón de películas de la época de Jesús, vamos a ver este tipo de casas. Incluso en muchas películas que quieren plasmar la parte rural de Turquía, presentan este tipo de casas. Así que aunque esto fue hace miles de años, estas casas todavía siguen en pie y se siguen haciendo. Es parte de la civilización y de la cultura de Cataluyuk o Turquía. Cuando se empezó a comerciar, se necesitó llevar un registro de las mercancías. Los antiguos sumerios inventaron la escritura en Mesopotamia hace unos 5.500 años. Las primeras letras eran una serie de marcas hechas sobre tablillas de piedras. Más tarde, los escribas escribieron sobre tablillas de arcilla cuando una caña llamada stylus surgió. Las primeras muestras de escritura tenían formas de dibujos. Era muy lenta, había un dibujo para cada palabra y los escribas debían aprender más de 2.000 símbolos. La gente normal no tenía una forma de llevar sus registros, así que contaban con los dedos. Más tarde, se dan cuenta de que las palabras y las sílabas estaban hechas de unos pocos sonidos y que cada sonido se podía representar con una sola letra. Los primeros en darse cuenta de esto fueron los caninos que vivían en la costa del este mediterráneo. Estos desarrollaron un alfabeto conocido como semítico. Después de esto fueron apareciendo otros alfabetos. Los fenicios usaban un alfabeto que solo tenían consonantes. Así que los griegos adoptaron e introdujeron las vocales. Esto significó un cambio enorme en el principio del alfabeto moderno. Que de hecho la palabra alfabeto viene de alfa y beta, las primeras dos letras del alfabeto griego. Los romanos, por otra parte, desarrollaron su alfabeto, el que todavía usamos hoy en día a partir de versiones tardías del alfabeto griego. Algunas de las letras son similares. La escritura se inventó por razones prácticas, pero es uno de los mayores progresos de la historia. De hecho, la historia misma no pudo registrarse hasta que no se escribió. Una sociedad en la que la gente vive en ciudades donde muchos trabajan como artesanos, escribas, constructores, comerciantes y otras ocupaciones se describe como una sociedad civilizada. Las primeras civilizaciones crecieron en el Medio Oeste, en India, China y Egipto. La sociedad ha avanzado bastante y es importante que recordemos de dónde vinimos y qué era lo que hacíamos. Y, sobre todo, que observemos nuestro entorno para ahorrarnos tiempo y esfuerzo y que la vida se nos haga más fácil. Y esto es cultura.